Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido estoy, amados, de poder estar en este día martes. ¿No? Ayer a la noche no hemos estado por el hecho de que habíamos hecho el programa a la mañana. Gloria al nombre del Señor. El día lunes a la mañana hicimos ese programa, entonces por eso no hemos estado el día a la noche. Me tomé un descanso, orando y buscando una palabra, ¿no? Una palabra para poder compartir con ustedes, porque habíamos terminado nosotros de compartir la palabra que el Señor nos había dado la semana pasada sobre el libro de Job, y también vaciando por toda la Biblia. Estuvimos hablando de la rectitud y estuvimos hablando de la perfección y de apartarse del mal, como pasó con el libro de Job. Y estaba orando al Señor, pidiéndole que me diera otro tema para tratar con ustedes, ¿no? Y bueno, y espero que el sentir que el Señor me hizo, disculpen la redundancia, me hizo sentir sea una guía del Espíritu Santo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y ustedes saben, hermanos, que para mí es un gusto estar todas las noches con ustedes. No, a mí me fortalece mucho el poder estar, el poder compartir con ustedes todas las noches. Y bueno, poder acercarles a ustedes el alimento de cada día, ¿no? Para mí es un gusto hacerlo. Bueno, las noticias que tenemos sobre la hermana Argota, hay que seguir orando, hermanos. Sigamos orando, creyendo que Dios va a hacer una obra maravillosa en la vida de nuestra hermana Argota. Gloria al nombre del Señor. Y gloria a Dios, y creo que estamos en fecha 25. Alabado sea el Señor. Ayer hubo 386 muertos en la República Argentina por el coronavirus. Gracias al Señor que Él tiene cuidado, hermanos. Alabado sea el Señor. Sigamos nosotros recibiendo la dirección del gobierno. Ustedes saben que ahora todo cae bajo nuestra responsabilidad. Ahora se espera que cada uno se cuide a sí mismo. El gobierno ya hizo lo que tenía que hacer y seguramente que lo seguirá haciendo. Nosotros tenemos que ser responsables por nuestra propia vida y por la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestras esposas y aún de nuestros vecinos. Así que no hay que salir en la medida que no haga falta. Tenemos que mantenernos en nuestros hogares, hermanos amados. No, ya falta poco, menos que antes, y bueno, y que el Señor nos dé la victoria sobre todo esto. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y saludo, por supuesto, saludo a todos los hermanos y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos amados. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. No tengo el reloj a mi espalda, pero sí estoy en el horario. Y vamos a hacer una oración y vamos a creer que esta palabra va a ser de mucha bendición, porque venimos nosotros hablando de todos estos temas desde que salimos de allá, del libro de, creo que era Primera de Reyes o Samuel, donde hablábamos sobre la construcción del templo de allá que Salomón tenía que hacer y que no le fue permitido al rey David hacerlo, porque era un hombre de guerra, pero él acumuló muchísimo para que Salomón pudiera edificar en tiempo de paz. No en tiempo de guerra, sino en tiempo de paz. Y vimos muchas cosas desde ahí en adelante.
Después llegamos al libro de Hechos de los Apóstoles y vimos en el libro de los Hechos una nueva escuela de apóstoles, aparte de la escuela de apóstoles que tenía el Señor Jesucristo o el Señor Jesús, que eran los apóstoles del reino. Esos apóstoles ya se terminaron, ya no hay apóstoles del reino por ahora, no hay, como en el caso del apóstol Pedro, el apóstol Lucas o el apóstol Juan o Mateo, todos ellos ya se terminaron, pero Dios trajo a la escena de este mundo una nueva escuela de apóstoles que estaba sitiada en Antioquía, ¿no? Ahí Dios dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo lo he llamado o encomendado. Y ahí empezaron, nuevos apóstoles con una revelación del misterio escondido de los tiempos antiguos. Y y ahí salió Timoteo, ahí salió Silvano, ahí salió Tito y otros apóstoles, Bernabé. Esa es nuestra fe, eso es lo que nosotros creemos, hermanos. Entonces vimos mucho ahí, usted tiene todas las grabaciones en YouTube, en la página Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Usted puede escuchar ahí todo lo que el Señor nos fue dando durante este tiempo. Y yo, ¿dónde nos lleva todo esto? ¿Dónde nos lleva todo este conocimiento que durante todo este tiempo nosotros hemos oído y escuchado y abrazado y creído? Entonces, hoy vamos a ver un poco dónde desemboca. Lógicamente que en cuanto al futuro, desemboca en que nosotros queremos estar presentes en el arrebatamiento de la primera fila. Todo eso va a ese hecho, ¿no? Vamos a manifestar la gloria del hombre espiritual en un cuerpo de gloria y con una resurrección, con un cuerpo diferente al de muchos otros que no se han ocupado del espíritu sino de la carne. Nosotros vamos a manifestar una gloria semejante a la de nuestro Señor Jesucristo para poder estar donde Él está y reinar juntamente con Él. Eso en cuanto al futuro, pero en cuanto al presente, nosotros, ¿qué hacemos con todo el conocimiento que hemos recibido? Acuérdense en que hablamos de la santidad, hablamos de que somos santos y que el santo debe vivir en santidad, ¿no? Hablamos de que tenemos que ser temerosos, tenemos que permitir a la vida de Dios manifestarse a través de nuestro cuerpo humano, y todo eso tiene que llevarnos a nosotros en esta época, en este tiempo de vida que tenemos, a un lugar. Y ¿y cuál es el lugar donde nos lleva todo esto? Y a una vida de servicio. Entonces vamos a hablar sobre la vida de servicio de la nueva creación. Gloria al nombre del Señor. Para eso vamos a leer, alabado en el libro de Josué, porque estos son los mandamientos y estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. ¿Vio? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados, ¿no? Y tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es uno. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una palabra verdadera, ¿no? Que Josué le había dado al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Entonces, Israel estaba obligado por medio de lo que Dios había hecho en ellos. ¿Y de qué estaba obligado? Ellos tenían que mantener firme y confesar, ¿no? Sobre la obra de la cruz, ¿no? ¿Y qué tenían que decir ellos? Ellos tenían que mostrar la unidad,
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la manifestación en cuanto a la liberación de la esclavitud de Egipto. Porque sabemos que Dios dice que Dios lo libertó de Egipto a Israel. Y cuando la Biblia dice que Dios libertó a Israel de la esclavitud del cautiverio, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa verdad ellos tenían que manifestar. Esta verdad era el cimiento, por así decirlo, era el cimiento, era base de lo que se iba a proclamar por medio de la iglesia, ¿no? Pues lógico que Dios tenía un plan con el pueblo de Israel y lógicamente que el pueblo de Israel tenía que manifestar públicamente, ¿no? esta redención que Dios obró a través de ellos con poder y con gloria. Ellos tenían que declararlo. Entonces fíjese que el pueblo se tenía que agruparse, tenía que ser un solo, ¿no? Una sola tribu, aunque eran 12, pero tenían que ser un solo pueblo. Y mientras lo mantuvieron, fueron un pueblo próspero, un pueblo feliz, ¿no? Un pueblo fructífero fueron ellos, mientras que ellos mantuvieron esa unidad. Entonces fíjese lo importante que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Somos unidos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La unidad que tenía que manifestar Israel teníamos como base la liberación de la cautividad, ¿no? En Egipto. Ellos tenían que manifestar esa unidad en base a lo que Dios hizo con mano poderosa, ¿no? Y sacándolo de la esclavitud. Ahora, mientras que ellos mantuvieron todo eso, hubo todo dicha y felicidad y bueno, muchas bendiciones. Pero sabemos que ellos no se mantuvieron en esa unidad, sino que ellos abandonaron y entonces todo eso desapareció. ¿No? Ellos se distanciaron los unos de los otros y lógicamente se distanciaron primeramente de Dios. Entonces era algo muy importante en cuanto a la nación de Israel nacionalmente, que ellos mantuvieran la unidad, porque ese era el distintivo, en la unidad era el distintivo para todos aquellos que querían conocerle a ellos y a Dios, ¿no? Ellos, entre todas las naciones donde ellos iban caminando o iban peregrinando, las naciones tenían que ver un pueblo unido, ¿no? Unido y sirviendo a Dios, sujeto a Dios, ¿vio? Separado de todos los pueblos de la tierra. Ellos eran el pueblo escogido de Jehová y ellos tenían que manifestar esa unidad, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Eso era lo que los distinguía a ellos de las otras naciones. ¿Por qué son tan unidos ustedes? Porque Dios nos manda que tenemos que ser unos. ¿Por qué ustedes se llevan tan bien? Y porque nosotros somos hermanos, fuimos redimidos por Dios, somos hijos de un mismo Padre, y la voluntad de nuestro Padre es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Eso tendrían que decir los israelitas a los pueblos, a las naciones que ellos iban conociendo. Entonces, ellos fueron llamados a glorificar, por así decirlo, fueron llamados a glorificar y fueron llamados a confesar la verdad, ¿no? Delante de pueblos que eran idólatras, ¿no? Delante de pueblos que adoraban a dioses que no eran dioses, que eran imágenes de hombre, que eran demonios, por así decirlo. Y ellos tenían la responsabilidad de dar el mensaje verdadero por medio de la unidad. ¿Vio? Por medio de la unidad ellos tenían que dar el mensaje verdadero a las naciones que los rodeaban. Fíjese, era un privilegio. Era algo muy elevado, pero era un privilegio para ellos. Era un deber. Ellos tenían que rendir un firme testimonio, ¿no?, de la verdad. Tenían que rendir un firme testimonio, ¿no?,
de lo que era Dios, de lo que era Jehová, su Dios. Ellos tenían que dar testimonio de eso. ¿Vio? Y empezaron a marchar. El testimonio que ellos tenían que dar era que Dios era uno. Uno. Jehová es uno, es uno nada más. Y ellos tenían que marchar en contra o en oposición de muchos cientos de dioses que tenían las naciones paganas, ¿no? Tenían que marchar en contra de eso, ¿no? Y entonces, porque los dioses que adoraban esas naciones eran dioses falsos, eran dioses paganos, ¿no? Y ellos estaban rodeados de todo eso, porque entraron a la tierra de Canaán, entraron allí. Ahora, Abraham, que era padre de los israelitas como de nosotros, había llamado a Dios a salir del medio de la idolatría, ¿no? Él tenía una idolatría pagana. ¿Y para qué fue llamado? Para hacer testimonio, dice, para ser testimonio o testigo del Dios único y verdadero, ¿no? Por confiar en Él. Él tenía que ser un testigo, tenía que ser tenía que glorificar a Dios en medio de las naciones paganas. Abraham fue el primero. Él tenía que apoyarse en Dios y obedecerle enteramente a Dios. Entonces, nosotros cuando vemos en el capítulo 24 de Jueces, que es el último capítulo del libro de Josué, nosotros vamos a encontrar esta mirada que le redacté a ustedes, vamos a encontrarlo ahí. Entonces vemos a Josué, el caudillo de la nación de Israel, y él les proclama a ellos, su última proclama que él tiene para el pueblo de Israel, y dice, y juntando Josué todas las tribus de Israel en Siquén, llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes y a sus jueces y a sus oficiales, presentándose delante de Dios, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Y esto me gusta mucho, ¿no? Porque ellos en aquel tiempo usaban para profetizar, usaban el nombre de Jehová. Pero nosotros ahora tenemos otro nombre en quien nosotros tenemos que profetizar, no en el nombre de Jehová, sino en el nombre, así dice el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ellos decían, así dice Jehová, el Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente en la Osatra parte del río, es a saber, Taré, ¿no? Padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestros padres Abraham de la otra parte del río y trájelo por toda la tierra de Canaán y aumenté su generación y dile a Isaac. Se lo di a Isaac. Ya se acuerda que Isaac fue el hijo prometido de Dios para Abraham y Sara. Entonces, con todo, José recuerda al pueblo, ¿no? Él recuerda al pueblo eso que había acontecido. Les confronta con esa parte de la historia, que era historia de ellos, ¿no? Cómo sus padres habían servido a los dioses paganos, ¿no? Cómo ellos lo sirvieron, que fue un hecho grave, muy grave eso, y que ellos no debían olvidarse de donde Dios los había sacado a ellos, no debían de olvidarse. Tampoco el pueblo de Israel tenía que olvidarse de dónde lo sacó Dios a sus padres. ¿Por qué no tenían que olvidarse? Para no volver ellos al lugar donde estaban sus padres antes de ser salvados, entre comillas salvados, no salvados de la idolatría en este caso. Ellos no tenían que olvidarse.
Pero ellos, entonces Josué, para poder llevarlo a una vida de servicio a ellos, le hace recordar a ellos de dónde era su nacimiento, ¿no? Que sus padres eran unos idólatras y ellos estaban alrededor de pueblos idólatras. Entonces los confronta con eso. Entonces les advierte a ellos, les advierte de la necesidad, de la necesidad de vigilancia, ¿no? De observancia, ¿no? Que ellos no cayeran en esa idolatría. Acuérdense que ellos estaban rodeados de pueblos idólatras, ¿no? Ellos adoraban a demonios y a principados y potestades, esos pueblos. Y entonces él les hace ver eso, Josué le hace ver eso a los israelitas para que no volvieran atrás a donde Abraham estaba antes de ser llamado por Dios. Y si ellos volvían a estar nuevamente donde estaba Abraham, entonces estarían expuestos, ¿no?, a caer en un gran peligro. Ellos iban a caer o iban a recaer en un grosso pero peligro para ellos. Entonces, y el peligro era caer en la mano de Dios, el peligro era caer bajo la ira de Dios, ¿no? Ahora, vemos que Dios en su gracia, en el amor que Él tenía, ¿no?, Él sacó a Abraham, ¿no?, a su padre, de la idolatría. Entonces, ellos tenían que considerar eso, tenían que considerar la misericordia que Dios usó con su padre, pero también tenían que considerar la misericordia que Dios usó con ellos a liberarlos de la esclavitud de Egipto, ¿no? ¿Y dónde nos lleva? A que nosotros también tenemos que considerar también, ¿no?, la misericordia que Dios tuvo con nosotros, ¿no? Entonces, miremos nosotros de dónde venimos, de dónde vinieron nuestros padres, Adán, por ejemplo, ¿no?, cómo ellos servían al pecado, cómo nosotros éramos esclavos del pecado, no éramos libres, ¿no?, sino que éramos esclavos del pecado y el pecado nos trató duramente a nosotros, ¿no? Nos trajo angustia, nos trajo espanto, dolor, quebrantamiento, tantas cosas terribles nos trajo. Y bueno, y nosotros venimos desde ahí, pero antes de nosotros tuvieron nuestros padres ahí, ¿no? Y nuestro primer padre, que era Adán. ¿Por qué les advierte él? ¿Por qué les confronta con la realidad de Abraham, Josué? Porque ellos podían caer nuevamente en ese error, podían nuevamente volverse ahí. Entonces, Él les advierte, miren, piensen de dónde Dios les sacó a nuestro padre Abraham. Él era un idólatra, juntamente con su esposa, y Dios manifestó su gracia, manifestó su amor y lo sacó de allí. Bueno, ahora ustedes tengan temor de no caer nuevamente en el error de Abraham, aunque eso fue antes de su conversión, por así decirlo. Ahora, después de que Josué les presentó al pueblo, entonces, después de haberle descrito a ellos, ¿no?, y lo describió con mucha fuerza, ¿no?, con una expresión, digamos, vivaz, ¿no?, fuerte, les hizo ver, ¿no? Él le narró todos los hechos sobresalientes de su misma historia, porque la historia de Abraham era la historia de ellos también, y la historia de Abraham era nuestra historia también, porque nosotros también somos hijos de Abraham, ¿vio? Después dice que le nació Isaac, ¿no? Cuando él se convirtió, él creyó, él fue el primer hombre de fe que llegó a ser padre de una nación. Entonces, del momento que nació Isaac hasta el momento en que le dirigía la palabra, que ahora pues dice, temed a Jehová,
Yo, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Veo con integridad, dice. Y habíamos hablado de la integridad, ¿se acuerdan? Creo que en el Salmo 26, ¿no? Con un corazón íntegro, ¿no? Sincero, verdadero, recto, santo. Entonces Él les lleva, después de hacerle ver a ellos el origen de ellos, el origen de su padre, y que tuvieran temor de no volverse nuevamente al lugar donde habían estado antes, entonces les dice a ellos, y aquí viene el por qué Dios nos fue llevando a nosotros en todas estas predicaciones que tuvimos anteriormente. Dice, ahora pues temed a Jehová, le dice Josué al pueblo de Israel, y servirle con integridad y en verdad, ¿no? Y quitad en medio de vosotros los dioses, ¿no? De los cuales sirvieron vuestros padres de la otra parte del Jordán, en Egipto. Fíjese, los mismos padres de aquellos que fueron libertados de la esclavitud de Egipto servían a los dioses de Egipto. Mire, fíjese usted. Entonces dice, serví a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, le dice Josué al pueblo de Israel, a esa generación nueva, escoged hoy a quién serviréis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escojan a quién van a servir. Y entonces nosotros no estamos confrontados con hechos, no con hechos, con realidades que nos beneficiaron a nosotros, ¿no? Y miramos la cruz y ahí vemos los hechos y vemos las realidades que nos beneficiaron a nosotros. Y ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿No? Porque Él hizo todo esto por nosotros para que nosotros le sirvamos mientras que estamos en este cuerpo. Después le serviremos en el otro cuerpo, pero ahora le sirvamos en este cuerpo. ¿No? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta de no caer, ¿no? De no dejar a Dios, de no dejar a Dios, porque si dejamos a Dios, ¿no? Aquel que nos redimió, aquel que nos salvó, vamos nuevamente a caer en donde estábamos antes, irremediablemente vamos a caer ahí. Entonces ahí está, ¿no? Yo en mi casa serviremos a Jehová, dice. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y él Josué hace alusión, ¿no? A los hechos de sus padres. Ellos habían adorado a los dioses falsos que estaban en Egipto. Además, a la tierra a la cual Jehová le había llevado, había sido manchada en gran manera, en gran extremo, por las abominaciones de la idolatría. ¿Vio? Eran naciones idólatras, eran naciones paganas, que no conocían al Dios creador del cielo y de la tierra, ellos. Entonces, Josué, que era un siervo fiel, muy fiel a Dios, ¿no? Inspirados por el Espíritu Santo seguramente, ¿no? Él trata de poner, ¿no? Entre el pueblo el peligro que ellos corrían, el peligro de abandonar, ¿no? La verdad fundamental y la verdad principal, ¿no? de su vida, ¿no? De un Dios vivo y verdadero. Ellos tenían que dar testimonio de que ellos servían a un solo Dios. Porque las naciones del mundo, cada nación servía a cientos y cientos de dioses. 2000 dioses, no sé cuántos dioses tendrían cada nación, pero eran muchísimos. Pero ellos tenían que dar testimonio de que ellos servían a un solo Dios, ¿no?
Y ellos tenían que, todos, no solamente Josué, todos tenían que servirle a Dios de un solo corazón. Es decir, nosotros decíamos que el corazón habla del sentir. Entonces ellos tenían que sentir, tenían que tener todos el mismo sentir de servir a Dios. Entonces Josué le dice a ellos, escogeos hoy a quién servís, ¿no? Entonces ellos tenían que decidir claramente, porque no hay nada mejor que una decisión clara, entendida, ¿no? Claramente tendrían que escoger ellos, ¿no? Tendrían que verdaderamente, abiertamente, tenían que escoger, ¿no? A Dios, servir a Dios. Y entonces Josué les habló a ellos de esta manera y le había dado pruebas de que Dios tenía interés por ellos, no que Dios los redimió a ellos, no, Él los sacó de la esclavitud de Egipto, les llevó, no, por el desierto y haciéndolos entrar en la tierra de Canaán, que Dios siempre estuvo detrás de ellos y por ellos. No, todo esto es Josué haciéndole notar al pueblo de Israel. Entonces, le estaba llevando Josué con sus palabras que ellos tenían que ser un pueblo consagrado, en medio de tantos pueblos paganos, en medio de tanta idolatría. Ellos tenían que ser un pueblo consagrado. Consagrado a aquel que los había liberado, consagrado a aquel que lo había justificado, consagrado a aquel que lo había hecho libre de la esclavitud, ¿no? Alabado sea el Señor. Ellos tenían que dar testimonio a las tierras donde ellos iban pisando. No, ellos tenían que dar, y eso era servir a Dios. Pero veamos qué dice la historia. Por lo menos eso entendía Josué. Josué entendía eso, que ellos tenían que ser un pueblo consagrado, ¿no? Apartado. Y entonces ellos le respondieron, ¿no? Ellos le respondieron, pero después Josué le responde a ellos, porque él les dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y estas son hermosas palabras. Yo y mi casa. Fue una decisión preciosa. Esto es una afirmación. Fue una decisión preciosa lo que hizo Josué. ¿No? Esto, él habló por su casa. Él habló por su casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Y esto tendría que ser la declaración de toda la nación de Israel, ¿no? Porque de otra manera ellos podían caer en la ruina, podían caer en la esclavitud nuevamente. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, pasó eso. Josué sirvió a Jehová, pero la nación de Israel al poco tiempo, ellos se desviaron, dejaron de servir a Dios. Porque hay una religión personal, ¿no? Que cada uno de nosotros, hay una religión familiar, eso nos habla el libro de Santiago, ¿no? Y esa solamente nosotros podemos sostener esa religión, ¿no? Por medio de la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios nos ayuda a nosotros. En todo tiempo para nosotros la religión es servir a Dios. Esa es nuestra religión. Es servir, es serle fiel, es vivir consagrados a Dios. ¿No? Si alguien nosotros nos dice de qué religión es usted, bueno, yo soy de esa religión. De esa religión soy yo. Nosotros estamos consagrados al Señor. Estamos nosotros dedicados a servir a Dios todos los días de nuestra vida. Esa es nuestra religión.
Ahora, gracias a Dios por lo que Josué dijo, ¿no? Y no lo olvidemos nunca. Yo y mi casa, ¿no? Esa fue la respuesta de la fe. Así como usted en este momento usted está diciendo en su corazón, yo también voy a servir a Dios. Yo también me voy a consagrar para servir a Dios. No, porque Él me redimió, porque Él me salvó, Él me justificó, mis pecados fueron borrados, Él me hizo nacer de nuevo, Él me regeneró en mi espíritu. Ahora soy una nueva creación, Él puso gozo en mi corazón, puso paz en mí y yo ahora le voy a servir. Yo en mi serviré. Una declaración de fe que todos nosotros teníamos que hacer porque es algo maravilloso, ¿no? Es la declaración, es la respuesta de la fe, ¿no? ¿A qué? Porque Dios desea que le sirvamos. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que usted le va a dar a Dios? Usted le tiene que dar la respuesta que Josué dio. Yo serviremos a Dios y serviremos a Dios. Y esa es una declaración de fe, amados, por ahora, porque eso fue lo que hizo Josué. Declaró él. Entonces, cuando nosotros recibimos la invitación de Dios, cuando Él nos propone a nosotros servirle, y tú y tu casa, o tú y tu casa, bueno, entonces, sea cual fuere la realidad que tienen muchos hermanos en la vida práctica, sea la realidad de la iglesia a la que usted concurre, no sea, eso es independiente. Eso a mí no me afecta para cumplir el deseo de mi corazón. Yo le voy a servir a Dios, ¿no? Ahora, ¿cuánto más usted le puede servir mejor a Dios cuando en la iglesia usted tiene a una persona, un pastor, un siervo del Señor que vive la verdad, que anda en la verdad? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más usted le puede servir a Dios cuando no se le pone ninguna traba para hacerlo? ¿Cuánto más usted puede servir a Dios cuando se le está rogando a los hermanos, por favor, hermanos, manifiesten los dones que Dios les ha dado? Sirvan al Señor. ¿Cuánto están dispuestos a servir al Señor? Pasen, hermano, vamos a orar por ustedes. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás pasaron unas hermanas para servir a Dios? ¿Vio? Se comprometieron con el Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor, independientemente de la iglesia, independientemente de los hermanos, de la iglesia local hablo, ¿no? Independientemente de los hermanos, independientemente del pastor, independientemente, yo en mi corazón estoy hablando, la decisión, yo decido servir a Dios todos los días de mi vida. Por eso, sea cual sea el estado del pueblo de Dios, ¿no? Si es un pueblo profesante, ¿no? Cualquiera sea el estado de la iglesia, ¿no? Con verdadero corazón, porque nosotros sabemos el privilegio que es servir a Dios, ¿no? Porque estamos comprometiéndonos en una vida de servicio en esta vida y en la otra también. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es su decisión, hermana? Después de todo el consejo que usted ha escuchado, después de toda la preparación que usted tiene, ¿cuál es su decisión? ¿Servirá usted al Señor? ¿Serviremos al Señor juntos? Entre medio de las naciones, entre medio de la idolatría, entre medio de la corrupción, entre medio de la frialdad, entre medio de la apatía, entre medio de intereses carnales que hay, ¿serviremos usted y yo al Señor? Tenemos que servirle. Porque somos agradecidos, porque le amamos al Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo me maravillo mucho con mi esposa. No, ella siempre, no le cuesta nada a ella hacer las cosas que tiene que hacer. Y yo me pregunto a veces si no se cansa de hacerlo.
Pero todos los días ella repite una tras las mismas cosas todos los días para servirnos a nosotros, para que nosotros nos sintamos felices. Ella prepara la comida con tanto amor, con tanta preocupación. Ella lava la ropa, se limpia la casa, cada cosa, y eso nos alegra tanto el corazón, no solamente a mí, sino a mis hijos. Siempre cocina lo más rico, mire, lo más rico es lo que hace mi esposa. Cocina muy rico, pero lo hace no es por una habilidad tan solo que tiene, porque tiene esa habilidad, sino que lo hace con mucho amor. ¿No? Y ella tiene una preocupación de que nos guste lo que hace. Ella siempre te gusta, ¿no? ¿Qué te parece? Y cuando limpia toda la casa no le digo nada. Ella quiere que ver esa felicidad y ese gozo en nosotros. Es el amor que ella tiene por nosotros, por su esposo, por sus hijos, por su casa. Y entonces le sirve. Aunque lo repite todos los días. Nunca escuché que se quejara, nunca. Estoy cansada, nunca. No, ya tengo 26 años casado con mi esposa. No son muchos, pero... Y siempre ella dispuesta, siempre dispuesta, siempre dispuesta. Igual en el servicio a los hermanos, ella siempre está dispuesta, siempre está preocupada, llama, no se cansa. Y eso me alegra mucho a mí, mi corazón, eso. Esa vida de servicio que ella tiene. Por eso yo en mi casa serviremos al Señor. Es algo que proviene de la vida del Señor. Pero esto solamente nosotros lo podemos llevar a través de la vida de la gracia, a través del Evangelio de la gracia. Por eso la gracia nos lleva a una vida de servicio, porque la gracia nos hace ver nuestra posición y la gracia nos hace ver lo que hemos recibido para una vida de servicio, no para que nosotros solamente lo disfrutemos, o no solamente para que esperemos la glorificación de nuestro cuerpo, que eso estamos esperando, sino para servir al Señor. La gracia nos hace ver la capacidad que hay en nosotros de esa vida resucitada. ¿Se acuerda que hemos hablado? Bueno, por medio de esa vida resucitada nosotros estamos capacitados para servir al Señor y a nuestro prójimo. ¿No cree usted eso, hermano? ¿Servir al Señor? ¿Qué me diría usted si le llaman para servir en la casa de gobierno? ¿Qué me dirían si le llamaran a usted para servir en la municipalidad? Sería un privilegio, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos llamados para servir a Dios. ¿Qué hizo el presidente o el intendente por nosotros? Ellos hacen lo que pueden, pero el Señor nos rescató a nosotros del infierno y de la condenación eterna. ¿Cómo no le vamos a servir, hermano amado? Ahora, la gracia nos va a llevar ahí. Siempre nos va a llevar a una vida de... Nosotros tenemos que estar seguros que cuando nuestro corazón está inclinado, ¿no?, a seguir al Señor, ¿no?, cuando nuestro corazón está inclinado a seguir las enseñanzas, la doctrina de la gracia, ¿no?, entonces día tras día, ¿no?, nosotros le vamos a servir al Señor. Bástate mi gracia, le dijo Dios al apóstol Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu flaqueza. O en la flaqueza se perfecciona mi poder. En la flaqueza se perfecciona mi poder. ¿No? Entonces vemos un momento crucial nosotros ahora. ¿Cuál fue el aparente llamado del pueblo de Israel, o el llamado conmovedor que Josué le hizo al pueblo de Israel, a la congregación? ¿No? ¿Cuál fue? ¿Qué produjo eso? Vio que cuando nosotros hablamos a los hermanos de servir a Dios, y produce en algunos gozo. Bueno, ¿qué produjo en el pueblo de Israel cuando Josué les habló de servir a Dios? ¿Qué produjo en la congregación? Y entonces tenemos que ver la respuesta.
Y la respuesta parecía ser una respuesta esperanzadora, ¿vio? Como muchas veces pasa en la iglesia, ¿no? ¿Quién quiere servir a Dios? Yo. Todo el mundo levanta la mano. Pasa, hermano, vamos a orar. Y pasan. Y se arrodillan. Después de la invitación del siervo. Israel hizo exactamente igual. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Fíjese lo que dijeron los judíos, ¿no? Y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Jehová echó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habita en la tierra, por tanto nosotros también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Eso dijeron. Eso dijeron. El pueblo de Israel. Y sabemos que todo lo que está escrito de Israel es para nuestra observancia, es para nuestra admonición, para amonestarnos a nosotros. Esto sonaba muy lindo, ¿vio? Sonaba espectacular, ¿no? Esto creaba grande esperanza en el corazón de aquellos que deseaban que el pueblo sirviera a Dios. Así pasa con nosotros los pastores cuando los hermanos dicen: yo quiero servir a Dios, pastor. Mi deseo es servir a Dios. No, yo quiero servirle con todo mi corazón a Dios. Ella es lo que uno dice: bueno, gloria a Dios, dice uno, hay un hermano que está dispuesto. Y así hizo el pueblo de Israel. Porque parecía que tenían un claro sentido, ¿no? Tenían un claro sentido de moral, por así decirlo. Ellos se sentían obligados, moralmente, podríamos decir, por cuanto Dios les sacó de la tierra de la esclavitud. Ellos tal vez tenían ¿cómo no le vamos a servir a Dios si Él nos sacó de la esclavitud? Abrió el mar rojo, nos llevó por el desierto 40 años y nos dio de comer. Nuestro calzado no se desgastaron, nuestro pan no se envejeció, nuestra vestimenta no se envejecieron. ¿Vio? Él nos dio carne y nos dio pan en abundancia y brotó agua de la roca. ¿Cómo no le vamos a servir? Parecería que ellos tenían una moral muy alta, ¿no? Y ellos se sentían obligados, ¿no? Para responder a lo que Josué le había dicho. Porque ellos sabían que Dios le demandaba a ellos una vida de servicio. Pero esa vida de servicio demanda también algo. Esa vida de servicio demanda obediencia a Dios. Entonces nadie puede comprometerse en la vida de servicio sin antes saber que usted está comprometiéndose en obedecer a Dios en todo. En las buenas y en las malas. Obedecerle al Señor. La vida de servicio es eso. Cuando usted se compromete en una vida de servicio, usted está comprometiéndose en obedecer en todo a Dios, al hombre espiritual, que es el pastor de la iglesia, obedecer. Por eso dice: obedecer a vuestros pastores, ¿no? Nadie puede comprometerse en la vida de servicio si no está dispuesto a obedecer. No se puede comprometer. Solamente se pueden comprometer a la vida de servicio en todo a Dios. Eso lo digo claramente para que antes de comprometerse usted tenga claro de que usted está comprometiéndose no solamente a servir, sino a obedecer. Entonces ellos podían decir, minuciosamente podían decir ellos, ¿no? Todo lo que Dios hizo por ellos, ¿no? Todo lo que Dios había obrado a favor de ellos, ¿no? Porque Dios hizo mucho por ellos. Entonces ellos podían de alguna manera
pronunciar palabras fervorosas como las que dijeron, ¿vio? Y parecían sinceras esas palabras, parecían sin duda, no tenían duda. Ellos estaban en contra de la idolatría, parecería, y promesa de obediencia a Jehová. Obedeceremos a Dios, dice. Haremos todo lo que Dios nos pida. ¿Vio? Dice, y Jehová echó delante de nosotros a todos los pueblos, ¿no? Serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Serviremos significa obedeceremos. ¿Vio? Obedeceremos. Servir significa obedecer. Si usted no está dispuesto a obedecer, a recibir órdenes y obedecer las órdenes, entonces no se comprometa en el servicio. Y si usted no se compromete en el servicio, entonces usted es un desagradecido, una desagradecida, porque Dios lo salvó. Por amor a Dios estamos obligados a comprometernos, porque Él sabemos que Dios nunca pone una carga más pesada de la que nosotros podamos soportar. Él no nos va a poner bajo una responsabilidad a nosotros que sabe que nosotros no la vamos a poder llevar. Él nos va a dar una carga liviana. Una carga liviana nos va a dar. No se preocupe, comprométase confiadamente, hermana. Comprométase confiadamente, hermano, porque el Señor le va a dar lo que usted puede hacer, no lo que no puede hacer. ¿Entiende, hermano? Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y parecían tan verdaderas las palabras de los israelitas, ¿no? Pero Josué los conocía. Josué no confiaba mucho en ellos. Él conocía a su pueblo. Voy a mirar la hora, hermano. Todavía tengo tiempo. ¿No? Él los conocía, ellos no confiaban mucho en las palabras que ellos decían, ¿no? Entonces Josué le dice, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. ¿Yo? Si usted va a servir a Dios, tenga en cuenta porque Dios es santo. Y Dios celoso, es muy celoso el Señor. Él no sufrirá vuestras rebeliones. Él no sufrirá vuestros pecados. Si dejareis a Jehová, si lo dejares después de haberte comprometido y lo dejares sirviendo otra vez o volviéndote al lugar donde estabas antes, sirviendo a dioses ajenos, se volverá Dios contra ustedes y los va a maltratar. Y los va a consumir el Señor después de haberles hecho el bien. Fíjese cómo lo fue llevando Josué. ¿Está usted seguro de que quiere servir a Dios? ¿Está segura de que usted quiere servir a Dios? Entonces tiene que obedecer. Usted tiene que saber que usted tiene que obedecer a Dios y tiene que obedecer al ministerio de la iglesia y tiene que obedecer a su pastor. Lo tiene que obedecer. Muchas cosas que nos van a mandar a hacer no nos va a gustar. Pero aunque no nos guste, la tenemos que hacer igual, porque nos mandaron a hacer eso. Gloria al nombre del Señor. Yo me acuerdo cuando estaba con mi amado pastor de los santos. Él me mandaba a hacer cosas que a mí no me gustaba hacer, pero yo las hacía igual. Renegando. Era joven en aquel tiempo, le estoy hablando más de 30 años atrás. Pero todo lo que él me mandaba a hacer el pastor santo era para mi bien, para enseñarme todo. El pastor santo nunca erró en su consejo para conmigo, nunca. Él siempre me aconsejó favorablemente. Gloria al nombre del Señor. Una vez hice una loza por mi cuenta en San Alberto. Una señora me pidió que le hiciera una losita y hice una loza para esa señora en un local. Y no me pagó. Y yo quería ir a la justicia a hacerle juicio por daños y perjuicios. Y el pastor me dijo, no hagas eso, Ramón. Deja, Dios te va a dar el doble, Dios te va a dar mucho más. Déjale, no le tomes en cuenta. Y mordiéndome los dientes hice como el pastor me dijo. No le reclamé. Y hoy no me arrepiento, hermano, no me arrepiento. Hoy cuando paso a veces por allá, veo la losita que hice. Todavía está. Gloria al nombre del Señor. Y tenía razón el pastor, tenía mucha razón. ¿No? Por eso dice que
por medio de la obediencia viene la bendición. Entonces le dice, no podéis servir a Dios, a Jehová, porque Él es Dios santo. Y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones, vuestras desobediencias y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y servires a dioses ajenos, y en el caso de nosotros volvernos nuevamente, después de haber servido, volver nuevamente al mundo, ¿cómo puede ser? ¿Y usted cree que va a quedar sin castigo? ¿Usted cree que se va a quedar sin castigo por dejar a Dios? Dios le va a castigar, hermano. Va a recibir una amonestación de parte del Señor. No lo va a condenar ni le va a destruir, pero le va a castigar. Dice, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, se volverá y os maltratará y consumirá después de que os ha hecho el bien. Y fíjese lo que contestó el pueblo. Entonces dijo Josué, no. Perdón, estoy leyendo. El pueblo entonces dijo a Josué, no, antes a Jehová serviremos. Y ellos se mantuvieron ahí firmes, serviremos a Dios. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron con más firmeza, testigos somos. No, quitad pues ahora, le dice Josué, los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón, ¿no? Vuestro sentir a Dios, a Jehová, al Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿dónde nos estuvo llevando toda esta? Esta fue una preparación. Todos estos temas que hemos tocado por la pandemia. Porque ahora se está por terminar la pandemia. Se está por terminar, ya salió la vacuna faltan unos meses, pero ahora nos estuvimos preparando. Dios nos fue moldeando en nuestro corazón, nuestros pensamientos, fue limpiándonos y santificando nuestra alma. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Escogeos a quién serviréis, si a la carne o al Dios que nos redimió y que nos salvó, ¿no? Acuérdese que servir a Dios significa obedecer. No hay tutía, hermano. Es obedecer. ¿Obedecer a quién? A la palabra de Dios. ¿Obedecer a quién? A los pastores. Obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos. ¿Entiende, hermano? Sin eso no hay servicio a Dios. ¿Cuántos desobedecieron a sus pastores y se fueron del lado de sus pastores y ahora ellos mismos se levantaron como pastores y ahora ellos demandan obediencia al pueblo? Y los meten bajo rigor para que obedezcan, bajo temor para que obedezcan, cuando ellos mismos no fueron obedientes. Alabado sea el Señor. Pero bueno, ese es otro tema, no quiero andar ahí. Gloria al nombre del Señor. A su voz obedeceremos. Entonces nosotros sabemos que Josué le amonestó a ellos con esas palabras y sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Cómo el pueblo de Israel se comportó delante de Dios. Nosotros sabemos. Entonces, cuando nosotros miramos este pasaje, el sentido de este pasaje es mostrar, ¿no?, el principal, la primera asignación que Dios tiene para nosotros en el llamamiento. ¿Para qué nos llamó Dios? Para que le sirvamos. Para que nosotros demos testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de Dios. Tenemos que dar testimonio de Dios. Cuando nosotros decidimos servir a Dios, nosotros tenemos que servir a Dios con un pensamiento de unidad, de ser un solo la iglesia. Todos tenemos que sentir ese deseo, ese anhelo de servir al Señor. Tiene que haber ese sentir en nosotros.
porque de otra manera no le vamos a poder servir. Bueno, ahí vino mi esposa, me hizo saber la hora. Disculpen, hermano, me estaba pasando la hora. Mañana igualmente vamos a seguir con la ayuda del Señor este tema. Vamos a seguir unos cuantos días sobre este tema, ¿no? Queremos servir al Señor. ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer? En la vida de servicio nosotros tenemos que manifestar la unidad. Y cuando usted dice, yo voy a servir a Dios, usted está diciendo, yo voy a obedecer a Dios. Así dijo el pueblo de Israel, y le obedeceremos. ¿A quién tenían que obedecer? A Josué. Josué lo estaba llevando a ellos. ¿Quién más estaban? Los ancianos. Los ancianos también estaban a ellos para dirigirlos, para conducirlos. Porque Dios se manifestaba a través de ellos. Hoy Dios se manifiesta a través de su pastor, a través del ministerio. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Ahí empieza la vida de servicio. La vida de servicio se empieza en obedecer, sin cuestionar. Sin cuestionar. Que el Señor le ayude y que el Señor me ayude. Padre amado, estoy delante de tu presencia agradeciéndote por esta palabra. Ayúdame, Señor, a trazar esta palabra a los hermanos, a las hermanas, a tu iglesia, especialmente a la iglesia de José Hernández 384 de aquí de Isidro Casanova. Bendice a todos los hermanos que se han dispuesto en su corazón servirte, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdalo. Señor, llénalos de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Nos vemos mañana de 7 a 8 de la tarde.